Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una entrega más de Historias de Terror. Les agradecemos como siempre el que esté nuevamente con todos nosotros. Ya tenemos lista una historia más para todos ustedes. De antemano, pues les pedimos una enorme disculpa por la tardanza en compartir un nuevo episodio con todos ustedes. Por cuestiones personales se nos complicó un poco el poderlo compartir esta semana. Y bueno, ya por ahí teníamos lista la historia. El día de ayer pensábamos publicarla, pero por problemas aquí con el programa que grabamos las voces, es que perdimos el audio. Pero lo volvimos a grabar nuevamente y ya lo tenemos listo para todos ustedes. Sin más que agregar, y lo único que resta decir es, como siempre, que se suscriban por favor al canal. Recuerden que nos pueden seguir por Spotify, por Acast o Acast, como gusten decirlo. Recuerden que los links los vamos a dejar en la descripción del video, igual que el correo y la página de Facebook donde pueden seguirnos. Y bueno, los seguimos invitando también para que nos dejen un comentario. Recuerden que siempre leemos todos sus comentarios. Y sin más que agregar, pues los dejamos con la siguiente historia. Quiero compartirles una historia que es muy conocida en mi comunidad. Esto que les voy a compartir es 100% real. Y lo que ocurrió en este lugar, mucha gente fue testigo de esto. Fue algo muy aterrador y macabro. Mi madre fue quien me contó esta historia. Ella me contó cómo mi abuelo fue también testigo de esto. Y fue él quien le contó lo sucedido. Cuando yo la escuché por primera vez, me quedé completamente sorprendido. Todo lo ocurrido siempre lo contaba mi madre con una gran seriedad y un poco de miedo a la vez. Todo lo ocurrido sobre este suceso fue por allá de los años 60, que en mi pueblo, en ese entonces, era muy pequeño y muy pocos habitantes. En ese entonces tenía poco de haberse instalado el alumbrado público. La mayoría de sus avenidas aún eran de esas calles con piedras en lugar de asfalto. Calles empedradas, como le conocemos aquí en México. Mi abuelo rondaba entre los 20 años aproximadamente. Mi bisabuela, la madre de mi abuelo, era una mujer muy creyente y católica, ya que siempre asistía a misa los domingos por las mañanas. Casi de manera forzada llevaba a mi abuelo y a mi bisabuelo a que asistieran a misa. Mi bisabuela era muy amiga del padre de la iglesia, al igual que mi bisabuelo. Ellos y otros amigos asistían y procuraban mucho a los amigos que vivían en el curato de la iglesia y que se encargaban de la misma y que todo se encontrara en orden. Mi pueblo era muy pequeño en ese entonces. Todos en el pueblo se conocían perfectamente, ya que, como les comenté, que en ese tiempo era muy pequeña la comunidad, a diferencia de hoy en día que casi nadie se conoce ya en el pueblo. En ese entonces eran conocidos todos entre sí. Mi abuelo en ese entonces comenzaba a pretender a la que ahora es mi abuela, y él decía que solo iba a misa para poder ver a ella, ya que mi abuela y sus padres también acudían a misa los domingos. Todo comenzó un día que llegó al pueblo un extraño indigente, esos que eran muy conocidos por andar en las calles deambulando. Ya habían visto a otros indigentes en el pueblo, pero no les habían hecho caso, ya que por lo general solo iban de paso en el pueblo y a los días terminaban marchándose a otro pueblo vecino. Así se la pasaban de pueblo en pueblo. Pero este
decidió quedarse aquí. Muy pronto comenzó a ser conocido en el pueblo. Desconocían su procedencia y al preguntarle de dónde venía, él solo decía que venía de Francia. Obvio, esto era falso, pero nadie le negaba eso, ya que todos sabían que no se encontraba en sus facultades para poder decir incoherencias. Así que esa respuesta de decir que provenía de Francia es que se le quedó el apodo de el francés. Así era conocido este indigente. Poco a poco se ganó la confianza de los pobladores, ya que la gente comenzó a pedirle favores a cambio de comida. Él se mantenía de hacer favores a cambio de un poco de comida que la gente le daba a cambio de algún mandado trabajo que les terminaba haciendo. Como les digo, así es como se ganó la confianza de todo el pueblo. Incluso el padre de la iglesia le daba cada cierto tiempo un baño y lo cambiaba de ropa. Le realizaba algún corte de pelo y era muy apreciado por la gente. Jamás se metió con nadie ni hizo nada malo a alguien. O bueno, eso hasta que todo se fue al carajo. Debo decir que en esta comunidad también vivía una extraña mujer. Esta vivía a las afueras del pueblo. Doña Juana, una extraña anciana con una apariencia un poco deplorable, ya que la gente decía que era una bruja y que por esa razón la habían mandado a vivir a las afueras del pueblo. Todo en este pueblo era una gran tranquilidad y como les recalco que en este lugar todos se conocían y siempre que algún desconocido llegaba al pueblo, la gente inmediatamente se preguntaba si venían de paso o andaban en busca de algo o de alguien, o si venían a instalarse aquí o cuáles eran sus intenciones, ya que debían de conocer bien a sus nuevos habitantes. Un día llegó una extraña pareja a instalarse en el pueblo. Debo decir que en ese entonces el pueblo tenía una mente muy cerrada en cuanto a la forma de vivir de una ciudad. Ya saben, el estilo de vida era diferente y esta pareja tenía un comportamiento un poco diferente, ya que la forma de vestir era completamente distinta. Esto, por supuesto, les llamó la atención a todos en el pueblo, pero no podían ir a interrogarlos así por así. Mi abuelo decía que esa pareja era muy extraña y que eran muy amables con todo el mundo. Trataban de ganarse la confianza de la gente, pero algo extraño tenía esa pareja, ya que todos sabemos cuando un saludo, un gesto es fingido o hecho de manera forzada. No se siente de igual manera. Desde el primer día que llegaron, la gente no les quitó la mirada de encima. Estos nuevos habitantes actuaban de manera normal, aparentemente. No pareciera que traían malas intenciones. Tal vez esa era su manera de ganarse a la gente, porque así fue. Se fueron ganando a la gente poco a poco. Pero para mi abuelo, algo había que no lo terminaban de convencer. Ni mi bisabuela, como decía, algo extraño había en esa pareja. Todo transcurrió en completa normalidad. Cada vez que estos sujetos solían ir al pequeño tianguis, se comportaban de manera muy respetuosa, que incluso ya se habían ganado la amistad de algunos comerciantes. Tal vez los sugestionábamos de manera negativa. En fin, pero lo extraño es que una noche que el padre de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, llegaba noche a la casa, después de haberse tomado unas copas
con sus amigos en la cantina del pueblo. Al llegar, dijo haber visto a doña Juana caminando por las calles del pueblo. Esto era algo extraño porque ella solo iba al pueblo cuando se trataba de suministrarse lo del mandado que hacía cada semana, y por lo general lo hacía los domingos cuando se realizaba el pequeño tianguis en el pueblo. A decir verdad, jamás supimos de que esta mujer hiciera algo malo o indebido en el pueblo, como muchos aseguraban. Su apariencia sí era de una bruja, pero eso de serlo, nadie lo podía comprobar. Solo eran rumores y chismes de la gente, que decía que esa señora realizaba trabajos de brujería y en ocasiones trabajos donde tenía contacto con el diablo. Tal vez por esta razón toda la gente del pueblo le tenía un poco de rencor o desprecio a esa pobre señora, que, como les vuelvo a decir, jamás miraron que algo malo hiciera a alguien. Al contrario, a mi abuelo siempre le pareció una persona muy agradable y amable, a diferencia de esa pareja que había llegado al pueblo. Mi bisabuelo dijo: algo estará haciendo esa maldita bruja. Y este tipo de comentarios hacía que la gente, sin tener algún argumento, culpaba a esta mujer, sin saber realmente lo que se encontraba haciendo. Mi bisabuelo aseguraba que algo malo estaba haciendo esta mujer, así que se prevenían entre amigos y vecinos del avistamiento de esta pobre mujer caminando entre las calles del pueblo. Al poco tiempo comenzaron a suceder las desgracias en el pueblo. Don Francisco, un amigo de mi bisabuelo, con el que solía irse a emborrachar, había aparecido muerto a las orillas del pueblo. Al parecer, lo habían encontrado completamente destrozado. Sus ojos habían sido arrancados. ¿Quién o qué había hecho tan atroz acto? Pronto la gente comenzó a sacar sus propias conclusiones. Y sí, como se imaginarán, a quien culparon de todo esto principalmente fue a doña Juana. La gente comenzó a tenerle más miedo y odio hacia esta mujer, porque según ellos, ella era la responsable de tan atroz acto. Aquí comenzó el calvario de todos en el pueblo, porque a los días encontraron a don Hilario, uno de los amigos del padre, quien se encargaba de mantener en buenas condiciones la iglesia y el curato. Al parecer, lo habían arrastrado por todo el pueblo durante la noche, porque los que lo llegaron a ver decían que su cuerpo se encontraba irreconocible. Solo pudieron reconocerlo porque llevaba consigo su chamarra que siempre portaba. Otra tragedia más asolaba al pequeño pueblo. Los días pasaron y el temor seguía en aumento. A la semana siguiente, nuevamente una tragedia azotó al pueblo, pues esta vez el padre de la muchacha que mi abuelo pretendía, o sea, el padre de mi abuela, mi bisabuelo paterno, había aparecido muerto. Lo habían encontrado muy cerca de un pequeño arroyo que se encontraba a la entrada del pueblo. Esta vez su cuerpo no presentaba signos de tortura. Más bien tenía su cara con una expresión de que había visto al mismísimo demonio. Tenía una expresión de que había recibido una fuerte impresión, algo que le había provocado la muerte.
Esto es lo que todos decían. Pero, como siempre, la culpa recaía sobre la pobre mujer. El pueblo entero se encontraba aterrado por todo lo que pasaba, tanto que el padre, durante la misa, recomendaba no salir de noche a la calle y decía que debíamos de cerrar muy bien las puertas y ventanas y, si era posible, estar armado en todo momento. La gente se encontraba muy tensa. Los niños ya no salían a las calles a jugar. Únicamente los mayores eran quienes salían a realizar los encargos o algún mandado. Los domingos, cuando se llevaba a cabo el pequeño tianguis, las mujeres, acompañadas de sus esposos, realizaban las compras. Esto era similar a cuando nos encontrábamos en cuarentena sobre esa pandemia que nos tocó vivir a todos. Hacían todas sus compras y todo el mundo se encerraba nuevamente en sus casas. Pero un domingo, mientras mi bisabuela realizaba el mandado, mi abuelo había ido con ella. El pequeño tianguis del centro que se realizaba al salir de misa los domingos. Vieron a esta extraña mujer caminar despacio. Iba al parecer a hacer su mandado, pero lamentablemente los comerciantes y la gente que se encontraba en el lugar la comenzaron a atacar y diciéndole cuanta amenaza se les ocurría. La pobre mujer solo pudo retirarse del lugar. Al momento de retirarse, la gente comenzó a arrojarle la fruta y verduras que se había echado a perder. Así habían terminado por correr a esta extraña mujer. Esa misma noche, las cosas aumentaron de intensidad, pues un pequeño había desaparecido. Escuchamos los llantos de la madre por toda la calle, gritar: "Mi hijo, alguien se llevó a mi hijo". Al salir a ver qué sucedía, la gente comenzó a reunirse. Al preguntarle a la mujer qué era lo que sucedía, ella comentó que su pequeño hijo había desaparecido. Dice que se encontraba en su casa a punto de cenar e irse a acostar, tal y como el cura había recomendado, pero que se le había olvidado algo y que tenía que ir a la tienda de la esquina a comprar algo para la cena. Dejó solo al niño diciéndole que enseguida regresaba, pero al regresar vio como algo, como una enorme ave, arrastraba a su hijo, llevándoselo entre sus patas. Los vecinos escucharon esto y uno de ellos comentó algo que lamentablemente llevó a que todos cometieran un grave error, pues uno de los curiosos dijo: "Fue esa bruja, esa maldita bruja se lo llevó. Seguramente está enojada por lo que la mañana no la dejamos acercarse y hacer su mandado y le arrojamos cosas. Esa es su manera de vengarse de nosotros". Así que todos los vecinos, enfadados de tantas desgracias, se pusieron de acuerdo para ir en busca de esa supuesta bruja. Así que se organizaron y fueron en busca de esa mujer. Al llegar a las afueras del pueblo donde se encontraba su casa, entraron y comenzaron a destrozar cuanta cosa había allí adentro. Pero por alguna razón la anciana no se encontraba en ese lugar. Terminaron por quemar su pequeña casa a manera de venganza por todo lo ocurrido en el pueblo. Afortunadamente, la señora no se encontraba en ese momento en su casa. Uno de los asistentes dijo que pudo ver a esta extraña mujer huir hacia el oscuro bosque. Nadie quiso ir detrás de ella por temer a que sufrieran algún ataque por parte de ella. Así que todos regresaron a sus casas y se volvieron a encerrar. Pasaron varios días sin que nada malo sucediera. Tampoco se llegó a ver a esta anciana. Muchos aseguraban que ya
se había marchado del pueblo y ya no causaría más problemas. Pero estaban muy equivocados. A los días de que todos habían asegurado de que todo había vuelto a la normalidad, sucedió algo muy extraño, pues una hija del entonces presidente del pueblo había desaparecido. Esto siendo apenas las 5 de la tarde, cuando aún había algunos rayos del sol. El presidente municipal llamó a todos los trabajadores y les dio la orden de buscar hasta por debajo de las piedras. Su desesperación era enorme, ya que era su única hija y la cuidaba bastante, que siempre la seguía donde fuera. Pero el presidente decía que había desaparecido de la nada. Las opiniones de la gente se dividieron en dos, ya que unos decían que esto era culpa de esa bruja por todo lo que habían hecho con su casa, y algunos otros aseguraban que la hija había optado por escaparse con su novio debido a la fuerte presión por parte de su padre. Pero esa noche pasó algo aterrador. Después de toda la tarde estar buscando a la hija del presidente, gritos se comenzaron a escuchar provenir del centro. Al parecer, un altercado sucedía en la pequeña plaza del pueblo. Mi abuelo y mi bisabuelo fueron corriendo a ver qué sucedía. Dicen que al llegar pudieron ver cómo una enorme criatura llevaba arrastrando a la hija del presidente. Muchos vieron cómo esta extraña criatura llevaba a la hija del presidente arrastrándola con ella, y cómo subió a la torre de la iglesia y desde lo más alto soltó a la joven cayendo hacia el vacío, quedando sin vida al instante. Los gritos eran aterradores que los pocos policías que existían en ese momento terminaron por acabarse la poca munición que portaban en ese momento. Le dispararon cuantas veces pudieron a esta criatura, pero al parecer solo hacía un enorme chillido al impactar a la criatura, pero no lograban hacerle ningún daño. En eso, la extraña criatura dejó salir un desgarrador alarido que estremeció a todo el pueblo. Esto ya se encontraba fuera de control, así que al día siguiente el padre llamó a misa para decirle a la gente que se mantuviera alerta ante esto que sucedía en el pueblo. La gente se encontraba acorralada ante esta criatura extraña. Todos los habitantes se encontraban aterrados y muy alerta ante cualquier acontecimiento. Pero recuerdan a esa pareja que había llegado al pueblo. Por alguna razón, esta pareja pareciera estar en completa calma. No parecía afectarles en nada, ya que ellos seguían actuando como si nada malo sucediera. Así pasaron 2 semanas más hasta que un domingo, que ya la mayoría del pueblo acudía a misa. Allí, el padre dio la noticia que otro sacerdote llegaría a la comunidad. Así es como a los 2 días llegó el padre Ramiro, un padre muy joven y muy serio. Esto supuestamente para ayudar a la gente con esto que sucedía. Por esta razón la gente se tranquilizó un poco, pero las indicaciones eran claras. Nadie podía salir después de las 7 de la tarde, cuando se ocultaba el sol. Las calles se encontraban desoladas a tempranas horas. El único que salía a la calle, o más bien se la pasaba en la calle, era el francés, ese vagabundo que vivía prácticamente en la calle. Mi bisabuela decía que cómo era posible que el francés, que no le hubiera pasado nada malo si todo el tiempo se la pasaba en la calle. Por un momento llegaron a pensar que el responsable de todos estos actos podría ser el francés, pero el mismo padre desmintió esto, abogando por él. Increíble cómo no le había pasado nada al francés. Un día que nos encontrábamos en misa, llegó el francés a la iglesia, diciendo que él había visto a este ser caminando por la calle, pero
Lógicamente, nadie le creyó. No fue hasta que el cura le pidió que pasara al frente a decir lo que según él había visto. Él contó que quien era el que hacía todo esto era un ser que tenía un aspecto atroz y que olía muy fuerte a como cuando la carne se comienza a descomponer. Esto, dijo el francés, que lo había llegado a ver en varias ocasiones, pero nunca le había hecho nada a él. Los asistentes se quedaron ingenuos a lo que decía. Pareciera que el cura era el único que escuchaba atento. No dejen que los intimide, decía el francés. Si todos nos unimos, podemos acabar con él. Por alguna razón, estas palabras del francés hicieron pensar a todos por un momento que tenía razón. Debían estar todos unidos e ir a acabar con esta criatura, que estando todos juntos no podría con todos. Lamentablemente, esa fue la última vez que vieron y escucharon al francés, porque a los días unos vecinos decían que una noche que por cuestiones personales habían tenido que salir a la capital y que por la tardanza habían regresado ya entrada la noche, y que al pasar por el cementerio, ya que tuvieron que tomar un atajo para llegar a su casa, para hacer más corto el camino y apresurarse a llegar, antes de que algo malo sucediera, vieron cómo del interior del panteón vieron salir a este extraño ser, un ser que solo podía ver que portaba una enorme manta completamente negra, como si fuera un espantapájaros. El olor que desprendía se podía percibir a metros de distancia, así tal y como había dicho el francés. Pero este ser salió dirigiéndose hacia el centro del pueblo. Ver las calles completamente desoladas y a estas horas era muy triste y tenebroso a la vez. Un frío tétrico se sentía. Los aullidos de los perros se escuchaban conforme este ser pasaba por las calles. Pensamos por un momento quién sería su próxima víctima. Justo antes de llegar a su casa, estos vecinos escucharon gritos provenir de la vuelta de la esquina. Al parecer, este ser había intentado llevarse a otro pequeño, pero en esta ocasión el padre del pequeño había impedido que se llevaran a su presa. Al poner atención, vimos cómo había un rastro de sangre por donde supuestamente había escapado este ser. El padre de este chico se había preparado para un momento como este, así que decidió acudir con el cura para pedirle de favor que bendijera algunas balas de su vieja escopeta. Al estar ya acostados, decía este vecino que escuchó a lo lejos ladrar a los perros. Conforme los aullidos se escuchaban más cerca, sabía que este ser se acercaba también, así que decidió prepararse por si algo ocurría. Y así fue. Escuchó como algo muy pesado, como si se tratara de un enorme guajolote, se paró sobre el patio de la casa. Al salir a ver qué sucedía, miró a este ser abrir la puerta del cuarto donde dormían los hijos de este señor, y cómo tomó al más chico con una facilidad, pero al querer escapar, este ser brincó sobre el tejado de la casa. Aquí fue donde él disparó, aquí fue donde el padre le disparó a este ser, atinando el disparo, haciendo que este ser soltara a su hijo, rodando por el techo y cayendo sobre la calle, fracturándose un brazo, pero eso era lo de menos. Lo importante era que no había podido llevarse al pequeño. Es ahí cuando los vecinos llegaron a ver qué sucedía. Al ver la sangre, notaron que este ser se encontraba herido. Cuentan que al momento de recibir el disparo, este ser soltó un gran alarido. Ahora sabían que podían hacerle daño y poder acabar con él, justo como había dicho el francés. Al día siguiente, muchas personas
notaron la desesperación de la esposa de esta pareja que habían llegado al pueblo. Se encontraba buscando medicamentos, así como vendajes y un poco de gasas y alcohol. Esto se les hizo raro. Allí notaron que el esposo de esta mujer se encontraba herido por alguna razón. A los 2 días nos dimos cuenta de que el esposo de la mujer había fallecido. Jamás quisieron dar alguna explicación al respecto. La señora decidió marcharse del pueblo, no sin antes hacer una amenaza a todo el pueblo, por lo que le habían hecho a su esposo. Esto nos dimos cuenta porque al marcharse la esposa dejó escrita una extraña frase, al parecer escrita con sangre, sobre una de las paredes de la casa. Al llamar al padre Ramiro, al ver esta inscripción sobre la pared, solo vimos cómo el cura se persignó al ver esto, y lo que dijo nos dejó preocupados a todos. Nos hemos metido en un gran problema. Que Dios nos ayude y no nos abandone. Al parecer, esta pareja practicaba el satanismo, ya que en esa casa hallaron indicios y restos de supuestas prácticas y rituales satánicos, donde incluía, claro, las almas de la gente del pueblo, ya que encontraron prendas y objetos que pertenecieron a las personas que murieron de tal manera. Mi abuelo, o más bien todos los habitantes del pueblo, no entendían la magnitud del problema en que ahora se encontraban. El cura dio indicaciones de que debería todo el pueblo asistir a una misa para poder apaciguar, aunque sea un poco, lo que se avecinaba. El padre Miguel, el padre mayor como lo conocían, decía en misa que lo único que podíamos hacer era rezar con todas las fuerzas que teníamos y pedir a Dios no olvidarse de nosotros. La pesadilla continuó, ya que justo esa noche los sucesos aterradores se dejaron notar nuevamente. Por la noche, una mujer se la pasó rondando por todas las calles del pueblo, dejando a su paso un gran alarido a manera de lamento, que al escucharlo provocaba una extraña sensación en la piel. Algo muy malo estaba por suceder. Esa noche la gente se encerró en sus casas. Todos los habitantes se levantaron al día siguiente con una gran sorpresa. Todos los perritos callejeros que había en el pueblo habían amanecido muertos, tirados por todas las calles del pueblo. Los habían asesinado de una manera cruel y despiadada. Esa escena era desconsoladora. Ver a todos esos perritos tirados por las calles. El sacerdote nuevamente había hecho el llamado a todo el pueblo para que asistieran a una misa para pedir por la paz del pueblo. La mayoría se encontraba rejego ante esta petición del padre, así que el domingo siguiente se llevaría a cabo dicha misa. Pero algo había impedido que se llevara a cabo dicha misa, ya que una noche antes de que se realizara esta misa, por la noche, Padre Miguel había, ¿cómo decirlo?, había sido víctima de un atentado de asesinato por parte de este ser, ya que cuando se disponía a descansar, escuchó cómo de lo más alto de la torre pudo notar algo extraño. Allí, parado sobre una de las figuras de un ángel hecho con cantera, se encontraba parado este enorme ser con unas enormes alas, que al sentirse descubierto, rompió una parte de esta estatua y posteriormente arrojársela al Padre Miguel, que gracias a sus reflejos pudo esquivar este pedazo de piedra, aunque terminó golpeándose en uno de los brazos por la fuerte caída que sufrió. Esto hizo que pospusieran la misa para el domingo siguiente. Muchos dirán que por qué se había pospuesto hasta el próximo domingo. Esto debido a que la mayoría de los habitantes aún se encontraban ingenuos ante esto que sucedía, ya que decía el padre que tenía que ser
en presencia de la mayoría de los asistentes. Durante esta semana, mi abuelo y mi bisabuelo habían salido a buscar a mi abuelo, tío de mi papá, ya que tenía la costumbre de ponerse a tomar y quedarse hasta muy altas horas de la noche. Así que al ir al lugar donde generalmente se encontraba, la cantina del pueblo, que se encontraba cerca del centro, allí lo encontraron. También encontraron a varias personas que por las altas horas de la noche habían decidido quedarse en ese lugar hasta que amaneciera para no tener que salir. El cantinero le había sugerido a mi bisabuelo y a mi abuelo que sería mejor que se quedaran ahí, ya que era muy peligroso salir a esas horas. Pero mi bisabuelo no quiso aceptar la propuesta del cantinero, así que cuando se disponía a salir, un amigo de mi bisabuelo entró corriendo a la cantina. Tenía una expresión de haber visto algo muy aterrador, como si hubiera visto el mismísimo diablo, ya que no podía ni siquiera pronunciar una sola palabra. Al preguntarle qué era lo que sucedía, él tardó unos minutos en reaccionar. Cuando al fin pudo hacerlo, nos dijo que se le había hecho tarde y que se dirigía a su casa, pero que a unas cuadras, este extraño ser se encontraba delante de él como si estuviera esperándolo. Este señor por un momento se había quedado sin poder moverse. Dice que el aspecto de este ser de una mujer, pero que su rostro tenía unas marcas como si tuviera una herida sobre la cabeza. Dice que le sangraba de manera descontrolada y que al verlo, este ser le comenzó a hablar, diciéndole que nadie se iba a salvar de él. Dice que cuando por fin pudo moverse, él quiso correr hacia otra dirección, pero que en eso miró al francés caminar hacia esa dirección. Al verlo, le dijo que corriera, que tenían que irse de ese lugar. A lo que el francés le contestó que él no le debía nada a este ser. Vámonos, le volvió a decir. Pero dice que el francés solo sonrió y siguió caminando hacia donde se encontraba este ser, y que por curiosidad, al estar a una cuadra de retirado, vio cómo este ser tomaba por el cuello al francés, arrancándole prácticamente la cabeza. Al ver esto, el señor decidió mejor correr hacia la cantina, ya que se encontraba más cerca de donde él se encontraba, y que sabía que en este lugar iba a encontrar a alguien, ya que era común encontrar a gente durante toda la noche. Y así es como había llegado aquí. Mi abuelo y su padre decidieron que sería mejor quedarse ahí. El cantinero les ofreció unos tragos y, al estar ya más calmados, este señor comenzó a decir: pobre francés, se arriesgó por mí. Dios lo bendiga, dijo el amigo de mi bisabuelo. Al día siguiente, la gente del pueblo se encontraba completamente histérica, ya que manchas de sangre habían aparecido por varias calles del pueblo. Seguramente esto era hecho a manera de castigarnos o intimidarnos. Es así que el padre Miguel organizó la tan anhelada misa para el viernes de esa semana. Así que todos se comenzaron a pasar la voz para que se dieran cita en la iglesia. Pero algo ocurrió justo una noche antes de que se llegara el día de la misa. Esto de verdad pareciera que alguien o algo intentaba impedir que se llevara a cabo esa misa, ya que esa tarde del jueves, un día antes de que se realizara la misa, la gente comenzó a comentar que muchos vecinos aseguraban ver visto al francés caminar por las calles del centro. Esto era ilógico, ya que, como habían dicho,
el amigo de mi bisabuelo, lo ocurrido con él. Y en efecto, habían encontrado el cuerpo del francés a un lado del pequeño arroyo que pasaba a las afueras del pueblo. Esto confirmaba la muerte del francés, pero la gente por alguna razón se comenzó a alterar al asegurar ver entrar al francés a la iglesia. Por esta razón el padre decidió adelantar a como fuera la reunión, pero algo pasó, algo que hizo que la tan esperada misa se hiciera a la voz de ya. Toda la gente comenzó a llegar a la iglesia, corriendo despavorida. Esa noche, antes del día acordado, la gente comenzó a llegar a refugiarse a la iglesia con todas sus familias. Al ver esto, el padre les preguntó qué era lo que sucedía, pero la mayoría de gente decía que el francés se encontraba en el pueblo. ¿Cómo es posible eso?, preguntó el padre. Uno de los asistentes dijo que vio cómo el francés se encontraba caminando sobre la calle. Yo lo vi, padre. Al encontrarse ya la mayoría de gente en la iglesia, solo esperaban a que llegaran los que aún faltaban. Mi abuelo y mi familia eran los últimos en llegar a la iglesia. Mi bisabuelo se encontraba aún rejego a que fueran a pasar la noche en la iglesia, pero mi bisabuela terminó por convencerlo. Así que, como siempre, a regañadientes, mi bisabuelo terminó por aceptar. Al dirigirse hacia la iglesia, y debido a que éramos uno de los últimos que faltaba en acudir, ya las calles se encontraban desoladas. Pudiera decir que solo los aullidos de los perros se escuchaban, pero recuerden que por una extraña razón habían amanecido muertos todos los pobres perritos del pueblo. Pero justo a unas cuadras antes de llegar a la iglesia, pudimos ver al francés a una cuadra de nosotros. Mi abuelo decía que entre toda la familia que se dirigía a la iglesia iba también mi abuela Matilde, la más pequeña de mis abuelas, que en ese entonces tenía tan solo 4 años de edad. Que por esta razón, y que al ver al francés mirándolos fijamente de lejos, mi bisabuelo les indicó que caminaran más rápido. Si era posible, comenzaran a correr. Pero como llevaban a mi abuela de 4 años, ella comenzó a llorar impidiendo que pudieran avanzar. Comenzó a patalear y a hacer un berrinche incontrolable. Esto los desesperó aún más, el no poder seguir avanzando. Para su desesperación, el francés comenzó a correr hacia ellos. Mi bisabuela no lo tomó o no lo notó que eso que venía corriendo así era algo maligno, ya que ella pensaba que era el honesto y buena persona que había sido siempre el francés. Pero mi bisabuelo jaló a mi bisabuela diciéndole que eso no era el francés, que debían de correr. Así que todos salieron corriendo como pudieron. Pero justo antes de llegar a la puerta de la iglesia, donde ya los esperaba la mayoría, escucharon otro enorme alarido a lo lejos. Al entrar a la iglesia, pude ver al francés que traía consigo puesta la vestimenta de uno de estos seres que habíamos visto en días anteriores. El francés pareciera que se burlara de la fe de todos nosotros, porque se comenzó a reír de una manera muy grotesca. Al entrar y estar todos en la iglesia, el padre dice que eso que se encontraba allá afuera ya no era el francés. Era más bien un demonio que se había apoderado del cuerpo del francés, ya que los que lo vieron más detalladamente decían que su cuerpo aún tenía las heridas provocadas por este ser que le había arrancado la vida. Al estar todos en la iglesia, el padre ordenó que toda la noche
se la iban a pasar rezando. Esto iba a ayudar a alejar a estas malditas personas que habían hecho tanto daño a nuestro pueblo. Y así se la pasaron toda la noche rezando y pidiéndole a Dios terminara todo esto de una vez por todas. Pero en un punto de esto, alguien comenzó a tocar la enorme puerta de madera. Todos guardaron silencio. ¿Quién podía ser? ¿Acaso alguien se había quedado afuera? Pero al querer abrir la puerta, el padre, desde el altar, grita que se detengan, que no abran la puerta. Mi bisabuelo, al preguntar quién era, recibió una respuesta. Soy yo, tu amigo Francisco. Ábreme, por favor. Pero sabíamos que no era él, ya que él había fallecido unas semanas atrás. La puerta se comenzó a azotar. Pareciera que en cualquier momento cedería la enorme puerta. Mientras los asistentes rezaban con más fuerza y con más fe, las cosas afuera parecían afectarse por la fuerza de los rezos de la gente. Los asistentes decían que llegaron a escuchar como mucha gente caminaba afuera. Incluso llegaron a escuchar las voces de sus familiares que habían fallecido. Sus familiares desesperados intentaron abrir las puertas para ver qué sucedía. Pero nuevamente el padre los detuvo diciéndoles que eso era un engaño de este demonio para que abriéramos la puerta. No se dejen engañar. Parece que todas nuestras plegarias están funcionando. Al dar las 5 de la mañana, faltaba poco para que amaneciera. Algo aterrador sucedió. La imagen de un Cristo que se encontraba a un costado del altar se desplomó por alguna razón. Un fuerte grito se escuchó provenir de afuera. Al ver los primeros rayos del sol entrar por una de las enormes ventanas, supieron que todo había terminado. Incluso el padre comentó que por ahora todo estaba bien, pero que no dudaban de que en un futuro volviera alguien a este lugar a condenar nuevamente la paz de nuestro pueblo. Al salir de la iglesia, todos pudimos ver a lo lejos caminar a la extraña anciana, a doña Juana. Venía hacia nosotros, pero caminaba con una gran dificultad. Al acercarse un poco más, notamos que la anciana venía muy grave y muy herida. Al ir a encontrarla, nos dimos cuenta que ella jamás había tenido nada que ver con las muertes del pueblo. La anciana se acercó al padre Miguel pidiéndole que por favor le diera los santos óleos. Nos sorprendimos bastante por su petición, pero más aún nos sorprendimos que el padre aceptara su petición, pidiéndole a uno de los asistentes que fuera por el aceite de unción. El padre se acercó a ella diciéndole: gracias por todo, madre. Solo nosotros sabemos lo que has hecho por este pueblo y perdónalos por su ignorancia, pero te prometo que yo me encargaré de que no se vuelva a repetir. Nadie sabía de lo que hablaban. El padre y la anciana entraron a la iglesia. Todos nos quedamos afuera, haciéndonos bastantes preguntas. Pero lo más impresionante fue cuando el padre Ramiro nos dijo que todos deberíamos estar agradecidos con ella, que gracias a doña Juana era que todos habíamos terminado bien. Pero ¿cómo es posible, padre, si ella es una bruja? Miren, hijos, en efecto, doña Juana se dedica a ese tipo de trabajos, pero les puedo asegurar que jamás le ha hecho daño a nadie. Debo decir que ella es quien hizo casi todo el trabajo para que todos estuviéramos a salvo. El hecho de que nosotros les hubiéramos pedido que nos encerráramos en la iglesia
era para dejar hacer su trabajo a esta mujer, ya que no debíamos ver nada de lo que ocurrió esta noche. Los rezos más bien eran para que todo le saliera bien a doña Juana. Ella, desde un principio, siempre nos ayudó, pero su ignorancia, hijos, los llevó a pensar que ella era una bruja y quien era responsable de todas las muertes en el pueblo. No debemos juzgar a nadie por su apariencia. Recuerden que a quien confiamos nos terminó haciendo tanto daño, y de quien desconfiamos terminó salvándonos. Ojalá, hijos, y tengamos más precaución en un futuro y esto nos ayude a estar más unidos. Debo decirles que gracias al francés es que también estamos todos bien. Lo que nunca quisieron comentar era que el francés era hijo de doña Juana, un pequeño hijo que había adoptado hace muchos años, pero que al momento de mudarse a este lugar había abandonado o dejado a su hijo con otros familiares en otro pueblo. Pero el francés no se había dado por vencido hasta encontrar nuevamente a su madre. Es por esa razón que el francés había llegado a este pueblo. Aquí había encontrado a su madre. Por esa razón se había quedado aquí. Los dos nos ayudaron a que paz del pueblo regresara. Esta historia me la contó mi abuelo. Al momento de escucharla me quedé sorprendido. Espero y todos los que la escuchen reflexionen un poco y no juzguen a nadie por su apariencia. Recuerden ese dicho que nadie debe ser juzgado por su apariencia. No juzguen a un libro por su portada. Les agradezco que hayan compartido mi historia, o más bien la historia de mi abuelo, con todos ustedes. Ahora que ya no está mi abuelo con nosotros, espero y en una próxima ocasión pueda compartir otra historia de muchas que me llegó a contar mi abuelo. Reciban un enorme saludo de mi parte.